Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo, no tienes libertad, que en el enfermo que espera tú me esperas, y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, como cada domingo Dios nos da la oportunidad de reunirnos para escuchar su palabra, para alimentarnos de la Eucaristía y también compartir nuestras acciones de gracias, nuestras súplicas, nuestras necesidades, porque somos una gran familia. Bienvenidos todos a esta parroquia y bienvenidos todos aquellos que siguen esta Santa Misa a través de las transmisiones. Nos unimos con la gente de Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, España y otros lugares, porque somos una iglesia católica. Recordamos que la palabra católico significa universal y esto significa que Dios quiere salvarnos a todos. Dios no discrimina a nadie y lo vamos a escuchar especialmente hoy en la Sagrada Escritura. ¿Dios desprecia a los pecadores? Yo creo que no. Pero el pecador también necesita reconocer su falta para poder convertirse y de esta manera caminar más cerca de Dios y de su prójimo. Por eso, antes de acercarnos al altar del Señor, pedimos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad.
piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Te lo pedimos a través de Él, que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 125. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cómo cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección,
compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor. Conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, en la primera lectura hemos escuchado un breve fragmento del libro del profeta Isaías, en el que se habla del retorno del pueblo judío que se encontraba cautivo en Babilonia a su patria amada, Jerusalén. El profeta anuncia que ese caminar será como un nuevo éxodo en el que, así como Dios hizo que se abrieran las aguas del Mar Rojo, ahora hará que se abra un camino en el desierto para que Israel pueda atravesarlo con facilidad y seguridad. Con esto nos enseña que quien está unido a Dios puede constatar que los desiertos de su vida se van transformando. En la lectura Dios afirma: no recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Con ello se quiere subrayar que si bien el pueblo fue llevado al cautiverio a Babilonia por su pecado e infidelidad a Dios, regresará a Jerusalén gracias al perdón, amor y misericordia de Dios. Por lo que nos queda claro que cuando el pueblo o alguien ha pecado y se arrepiente, ya no debe poner su atención en el pecado pasado, sino en el arrepentimiento,
la conversión y sobre todo en dar gracias a Dios que nos ayuda a alejarnos del mal. Dios nos diría también hoy a nosotros que estamos a punto de terminar la Cuaresma, en la que hemos puesto atención en nuestros pecados, que no debemos quedarnos con esa actitud, sino debemos poner la atención en la conversión y en el regreso a Dios. Por su parte, San Pablo en la segunda lectura también dice: olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios por medio de Cristo nos llama. Dejar atrás el pasado y lanzarse hacia adelante. De nada sirve aferrarse al pasado. Si fue bueno, hay que aprender de él y agradecerlo, pero el pasado ya no existe y tenemos que vivir el presente y el futuro. Y si el pasado fue muy malo, si vivimos lejos de Dios o cometimos errores graves, no importa. Ya tampoco existe ese pasado y lo que tenemos que hacer es aprender de las malas experiencias, corregir los errores y malas decisiones y así lanzarnos hacia el futuro. A propósito de esto, en el curso de autoestima que doy constantemente, toco el tema de la comprensión y el perdón y cómo esto influye en nuestra vida. ¿Y por qué voy a hablar brevemente de esto antes del Evangelio? Porque nos va a ayudar a entenderlo. Si yo les pidiera que levantaran la mano quienes nunca hayan cometido un error, una falta o un pecado, estoy seguro que nadie la levantaría. ¿Por qué? Porque todos tenemos limitaciones, tomamos decisiones o actitudes equivocadas, nos dejamos llevar por emociones o sentimientos más que por la razón, desconocemos muchas cosas, hacemos malos cálculos, etc. Por eso, desde que somos pequeños, cometemos errores, fallas o incluso pecados. Ahora les pido que recuerden algunos de los errores que hayan cometido, especialmente durante su infancia. ¿Cómo les enseñaron sus padres a tomarlo o a enfrentarlo? De acuerdo a cómo lo hicieron los papás, los marcaron en forma negativa o positiva. Miren, si ante el error o falla, sus padres o educadores los etiquetaron diciéndoles: eres un tonto, siempre te fallan las cosas, todo lo haces mal, niño malo, mal hijo, ya no te quiero, tenías que ser tú y cosas semejantes. Y si a esto le añadían los papás o los maestros gritos, amenazas, castigos o golpes, el error, la falla o pecado se convertía en algo terrible que nos hacía sentir que disminuía nuestro valor como personas, que no éramos merecedores de amor, de respeto o de confianza. Por el contrario, y lamentablemente estos casos son los menos, si cometíamos un error y nuestros padres o educadores nos corregían con amor, podíamos aprender que, no obstante nuestro error, no perdíamos su cariño, ni el respeto, ni nuestra capacidad para corregir los errores. En estos casos, la corrección no se basaba en que el papá o la mamá tuviera la necesidad de sacar violentamente su enojo o su decepción, sino lo más importante es que ellos querían que se corrigiera el error. ¿Por qué? Querían hacer entender que el niño era más importante que el error y no al revés. Si ponían más atención en el regaño o el castigo, el niño comprendía que era más importante su error que él o ella. En cambio, si ponían más atención en el niño entendía: los errores son malos, pero yo soy más importante que ellos. Ejemplos: un error en la escuela. Pasa el maestro, por ejemplo: a ver, ven acá muchacho, haz esta prueba. Y el niño se equivocaba en la suma, en la resta. ¿Qué decía el maestro? Niño tonto, le ponemos las orejas de burro, váyase a la esquina. ¿Qué va a sentir ese niño ante este error? Yo les pregunto, ¿volverá a querer pasar al pizarrón? ¿Cómo se sintió ante su error? Volvemos a poner el ejemplo. El niño pasa, se equivoca y el maestro le dice: a ver, Pedrito, mira, no te preocupes,
cometiste un error, pero todos nos equivocamos y vamos a buscar dónde estuvo la causa para remediarla. Eso es lo importante. Y el maestro le ayuda a descubrir el error, el niño corrige el error y el maestro le dice, vamos a darle un aplauso a su compañero. Si te esfuerzas, vas a hacer las cosas cada vez mejor. ¿Cómo se sintió este niño ante el error? ¿Querrá volver a pasar ante el pizarrón? Claro que sí, porque aprendió que los errores no le hacen ser menos, no le hacen ser humillado, y de los errores también se puede, al corregirlos, aprender y ser mejores. En estos ejemplos vemos que en el primer caso, el maestro actuó juzgando al niño como tonto, inútil, irresponsable, etc. En el segundo caso, el maestro actuó comprendiéndolo. Y nos queda claro que cuando juzgamos sin tomar en cuenta al otro, las acciones y palabras hacia él o ella son duras. En cambio, cuando tratamos de comprenderlo o comprenderla, nuestra forma de verlo o verla y de dirigirnos a él o a ella son radicalmente distintas. Y ahora, por otra parte, yo les pregunto, ¿cómo les gustaría que los trataran cuando ustedes cometen un error? ¿Cómo les ha gustado que los traten cuando cometieron un error? ¿Juzgándolos y despreciándolos o más bien comprendiéndolos? ¿Qué dicen? Bueno, la segunda opción, exacto. A todos nos gusta que nos comprendan. Y que quede claro que comprender a alguien no significa estar de acuerdo en el mal que hizo y apoyarlo para que siga haciendo el mal. Incluso tenemos que decir que se puede poner límites o incluso un castigo a quien haya cometido algo malo, pero con cariño. Por ejemplo, te quiero mucho, mi hijo, pero tengo que ponerte una sanción para que sepas que las acciones tienen consecuencias. Así que te voy a quitar tu domingo o tal o cual cosa, pero ya sabes que te sigo queriendo y que si te pongo este castigo, lo hago por tu bien, ¿verdad? No hubo gritos, no hubo golpes, no hubo hacer sentir al niño en una forma de desprecio. Ahora, imagínense si un psicólogo o un padre de familia informado y sensible sabe que la mejor manera de corregir y animar a un hijo para que crezca y venza sus errores es comprendiéndolo y no juzgándolo. ¿Cómo creen que nos enseñó Cristo que actúa Dios hacia nosotros? Es cierto, al final de nuestra vida vendrá un juicio, el juicio final, pero eso será cuando ya se haya acabado el tiempo para que nosotros corrijamos las cosas. Sin embargo, mientras tengamos tiempo y vida, Dios siempre buscará la manera de corregirnos y animarnos a seguir el bien, porque, como lo dice la Sagrada Escritura, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta, se convierta y viva. Ya entendido esto, ahora sí pasamos a hablar de la lectura del Evangelio. Como en otras ocasiones, mientras Jesús enseñaba a la gente sencilla que quiere escucharlo, sus enemigos, los escribas y fariseos, se acercan a él, pero con el deseo de tenderle una trampa y poder acusarlo ante las autoridades o hacerlo quedar mal ante el pueblo. En esta ocasión, le llevan a una mujer sorprendida en adulterio y le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Ahí está la trampa sutil. ¿Por qué? Porque responda lo que responda Cristo, ellos tendrán una razón para atraparlo. Si dice que no la apedreen, estaría en contra de la ley de Moisés y eso sería muy grave. Pero si acepta que la mujer sea apedreada, entonces los que lo están escuchando van a dudar del mandamiento de amor que Jesús enseña. Podemos imaginarnos la expectación que provocó esta pregunta. Todos querían escuchar la respuesta de labios de Jesús, tanto los enemigos como sus seguidores. Y parece que para crear una mayor expectativa e incluso para que cada uno de los presentes se pregunte a sí mismo,
qué es lo correcto, Jesús no contesta inmediatamente, hace tiempo. Mientras los escribas y fariseos están de pie señalando y acusando a la mujer, en espera de acusar también a Jesús, él se agacha, se desentiende de ellos y escribe sobre la arena. ¿Qué escribió? No lo sabemos. No lo menciona el Evangelio, pero por lo menos nos queda claro que Jesús sabía escribir. Quizás lo que escribió sobre la arena se borró inmediatamente, pero la respuesta que da quedaría como una de las enseñanzas imborrables y más importantes de su doctrina. Los escribas y fariseos, en su papel de estrictos jueces, insisten en la pregunta, pero la sabiduría divina de Jesús le hace contestar en forma diversa. No contesta ni sí ni no. La respuesta de Jesús es otra. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Dicho de otra manera, puede ser que sea necesario juzgar y castigar al pecador, pero en todo caso, quien podría juzgar y castigar tendría que ser alguien que no tenga pecado. Porque ¿cómo puede un pecador juzgar a otro pecador? ¿Cómo un pecador puede sentenciar a otro pecador? ¿Con qué derecho? ¿Cuántas veces, al igual que los escribas y fariseos, nosotros nos llenamos de arrogancia y nos creemos con derecho a juzgar a los demás? Nos armamos de piedras para lastimar y acabar con el que no actúa como nosotros. Usamos la ley para matar en lugar de dar vida. Con esas sencillas palabras, Jesús invita a los acusadores a ver su propia vida, a agacharse con Él, a tocar la tierra y reconocer la arcilla, el barro de la que todos estamos hechos, a soltar las piedras que habíamos tomado para lanzar a los demás y mejor abrirnos al perdón y a la misericordia. Como todos los presentes toman conciencia de sus propias faltas, ¿qué es lo que pasa? Se van retirando uno a uno, empezando por los mayores que han acumulado más faltas. Solo queda Jesús con la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Le pregunta. Y ella contesta: nadie, Señor. Y Jesús dice: tampoco yo te condeno. Pero atención, eso no significa que Jesús esté de acuerdo en el pecado de la mujer. Por eso le dice: vete y ya no vuelvas a pecar. En este relato, Jesús ha sido bien librado de esta prueba. La mujer ha sido perdonada y liberada de morir apedreada. Los escribas y fariseos han sido desenmascarados en su hipocresía y obligados a mirarse a sí mismos. ¿Y nosotros cómo quedamos? Por eso, quisiera terminar ligando el tema de la comprensión al del perdón. Hemos entendido que Dios nos comprende y por ello nos perdona, que debemos comprender para poder perdonar. Pero lamentablemente, muchas personas cuando cometen un error o pecado, aunque Dios o su prójimo las haya perdonado, ellas, por baja estima, por sentirse inmerecedoras de ser amadas y comprendidas, no son capaces de perdonarse a ellas mismas ni a su pasado. Y aunque se confiesen varias veces, siguen con el sentimiento de culpa o piensan que es más grande su pecado que la misericordia de Dios y de los demás. En ese caso, son ellas mismas. Estas personas que dudan del amor de Dios, que tienen baja estima, son ellas mismas las que se lapidan, y no solo una vez, sino muchas. Por eso, pidamos para que su falta de autoestima, ligada al perdón de Dios, les haga librarse del pasado, y como decía la primera y la segunda lectura, pongamos nuestra atención en el presente y en el futuro, no en el pasado. Nuestro presente y nuestro futuro son el amor, el perdón, la misericordia de nuestro Padre
amoroso que nos recuerda esto especialmente en este último domingo de la Cuaresma. Y ahora nos ponemos de pie para renovar nuestro credo diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, amados hermanos, y pidamos la misericordia del Señor para que, compadecido de su pueblo penitente, escuche nuestras plegarias diciendo: Kyrie eleison. Todos, Kyrie eleison. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal. Oremos. Kyrie eleison. Para que el Redentor del mundo, que entregó su vida por nuestra salvación, anime a los catecúmenos y al recibir la fuerza del Espíritu, sean fieles testigos del Evangelio. Oremos. Kyrie eleison. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz por quienes lo crucificaban, intercedan ante el Padre por los pecadores. Oremos. Kyrie eleison. Para que el Redentor del mundo, que con su sangre nos cura de todos los pecados, mueva a los gobiernos y a las comunidades locales en todo el mundo, especialmente en los países más pobres, y apoyen el compromiso de los trabajadores del sector salud para atender a los enfermos y a los ancianos. Oremos. Kyrie eleison. Para que el Redentor del mundo, que con su muerte reconcilió la tierra con el cielo, conceda a los pueblos del Próximo Oriente derribar los muros de la hostilidad y la división y logren construir la fraternidad con la justicia y solidaridad. Oremos. Kyrie eleison. Para que el Redentor del mundo, a nosotros sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de su resurrección. Oremos. Kyrie eleison. Ahora, cada uno de ustedes puede hacer en silencio sus propias peticiones. Unimos a esta oración también todas las peticiones y acciones de gracias que quienes siguen esta transmisión hacen desde sus hogares, desde sus trabajos, hospitales o donde se encuentren. Dios de bondad, que quieres renovar en Cristo el universo entero, escucha nuestras oraciones, perdona nuestras culpas y concédenos que renazca en nuestros corazones la alegría de una vida nueva y exultante, y bendícenos siempre con el don de la paz en todo el mundo. Amén. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy.
mientras yo te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cosme y San Damián, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. En este momento cada uno puede pedir por sus difuntos. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y recordando que quien canta ora dos veces, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Volveré a la casa del Padre, volveré, le diré, contra el cielo y contra ti yo pequé. De mi casa me fui un día, destrozando la familia, yo pequé. Hoy me encuentro triste y roto, yo no quiero vivir solo, volveré, volveré. Volveré a la casa del Padre, volveré, le diré, contra el cielo y contra ti yo pequé. He pecado, Padre mío, no merezco ser tu hijo, vuelvo a ti. Hijo mío, yo te abrazo, te perdí, hoy te he encontrado, ven a mí. Volveré a la casa del Padre, volveré, le diré, con
cielo y contra ti yo pequé. A ese hijo que ha llegado, no lo quiero como hermano, échale. Ese hijo ha regresado, es mi hijo y es tu hermano, alégrate. Volveré a la casa del Padre, volveré, le diré, contra el cielo y contra ti yo pequé. En este momento, las personas que no pudieron recibir la comunión sacramental o quienes nos siguen a distancia pueden hacer la comunión espiritual repitiendo: Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridas hermanas, hermanos, antes de dar la bendición final, quiero agradecer como siempre su presencia tanto en este lugar como a través de las redes sociales. Somos una misma comunidad y Cristo nos enseñó que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. No solamente está aquí en esta parroquia, sino también en cada uno de los hogares, hospitales, asilos, en donde ustedes están reunidos a través de nosotros. Recordamos, como lo decía aquella frase del catecismo, Dios, ¿dónde está? En el cielo, en la tierra y en todo lugar, y especialmente en los lugares y en los corazones donde lo queremos recibir con amor. Muchas gracias a todos los que a lo largo de este tiempo, porque han sido poquitos, pero hay quienes durante todo este tiempo no han faltado en ayudarnos semanalmente, y gracias también a aquellos que en una ocasión, en varias o quizás en esta ocasión nos vayan a continuar ayudando para que la transmisión continúe, especialmente en estos días de Semana Santa que ya se acercan. El próximo domingo será Domingo de Ramos. Si en algunos lugares los contagios siguen todavía presentes o hay gente muy vulnerable, no necesitan tener una palmita el Domingo de Ramos, basta cualquier ramita de árbol de su jardín, de su casa, para que al final de la misa o al principio de la misa del Domingo de Ramos, de acuerdo a cada lugar, sea bendecida y esa palmita, esa ramita, signifique su adhesión a Cristo. Porque lo más importante no es la palma ni la ramita, sino nuestro compromiso con Él. Y si los niños quieren hacer una banderita blanca poniéndole Cristo es mi Rey, Cristo osana en el cielo, esa banderita blanca puede ser la forma en la que durante la transmisión o en la Santa Misa la puedan mover como si fueran las actuales palmas, ya que en aquel tiempo significaban eso, banderitas naturales que la gente arrancó de por aquí, de por allá, para aclamar a Cristo como nuestro Rey y Señor. Así que próximo domingo, inicio de la Semana Santa, si alguien va a salir, tengan mucho cuidado. Si alguien está de vacaciones, tengan mucho cuidado para evitar
cualquier contagio. Como siempre, para todos los niños, mi bendición, mi cariño, el cuento de cada domingo y además otro video para los adultos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por el agua. Gracias, Señor, por el sol. Gracias, Señor, por el viento. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por las manos. Gracias, Señor, por la voz. Gracias, Señor, por los ojos. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. El buen juez. La maestra del grupo de Carlitos organizó una reunión especial en la que todos los niños deberían llevar a su papá. Cuando estuvieron todos reunidos, la maestra les dijo: muchas gracias por venir. Los he invitado para que cada papá platique con los niños sobre su trabajo. Así los pequeños podrán conocer la diversidad de oficios y profesiones. Los primeros que tomaron la palabra fueron un carpintero, un contador público y un taxista. Hola niños, buenos días. Yo soy chofer de taxi y bueno, les voy a platicar un poquito desde cuando empecé. Hace muchos años que estuve trabajando. Le siguieron un dentista, un piloto aviador y un vendedor de autos. Pero quien más llamó la atención fue el papá de Carlitos. Cuando se presentó y dijo que era juez, los niños se quedaron extrañados. ¡Órale! Yo no sabía que existiera un trabajo así. El juez comenzó a explicarles. Miren, niños, cuando hay una demanda o acusación contra una persona, tienen que aplicarse las leyes para castigarla por el delito que cometió o para defenderla si es inocente. Después les dijo que ese trabajo no era nada fácil. ¿No es suficiente ver la cara de las personas para saber si son culpables? No es suficiente ver la cara de las personas para saber si son culpables. Un buen juez no se puede dejar llevar por las apariencias, porque hay gente muy mala con apariencia de cordero y gente muy buena con apariencia de lobo. Otro niño le preguntó si no bastaba con escuchar una acusación para castigar a alguien. El juez le dijo: tampoco es suficiente una acusación para decir que alguien es culpable. Hay muchas acusaciones que son falsas, porque hay gente que busca dañar a los demás con mentiras. Por eso es necesario que quien acuse presente también las pruebas suficientes. Eso es muy cierto. En una ocasión un amigo me acusó de que yo le había robado su pelota y después la encontró en su casa.
El juez volvió a insistir que su trabajo era muy delicado porque si no tenía el cuidado necesario, podía condenar a una persona inocente. Un buen juez siempre tiene que buscar todas las pruebas posibles para hacer un juicio justo. ¿Nos podría poner un ejemplo? En cierta ocasión, el dueño de una panadería acusó a una mujer de haber robado varios panes. Pero la mujer se defendió diciendo que era inocente. En ese momento, yo tenía dos opiniones totalmente distintas. Uno acusaba y la otra se defendía. ¡Qué problema tan difícil! Para no equivocarme, tuve que buscar pruebas. Pregunté a los testigos y a los empleados. Todos me dijeron que el dueño de la panadería era injusto y mentiroso. Me explicaron que la mujer acusada había trabajado en ese lugar y el dueño se había negado a pagarle lo que le debía durante varias semanas. La mujer le había insistido en varias ocasiones que le pagara su sueldo porque no tenía alimento para sus hijos, pero el dueño no le dio un solo centavo. Bajo esas circunstancias, ella se vio obligada a cobrar su salario tomando algunos panes. El juez les hizo entender a los niños que en este caso el panadero era el culpable y quería acusar a una persona inocente para que la condenaran. Con esa explicación, el juez hizo comprender a los niños que era muy difícil hacer un juicio de los demás porque no siempre se tienen todas las pruebas. Antes de terminar su participación, les contó una parte del Evangelio. Miren, la Biblia nos dice que en tiempo de Jesús, un grupo de personas acusaban a una mujer de haber cometido un pecado grave. Todas esas personas se habían dejado llevar por las apariencias, pero les faltaba información. No conocían a la mujer y no sabían nada de su vida, ni de sus necesidades, ni de sus sentimientos. En cambio, Jesús, que tenía pruebas suficientes porque conocía a todos, sabía que no debía condenarla y la perdonó. Jesús sabía que entre los que la querían condenar había muchos que tenían pecados mayores y por eso les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué pasó después? Como todos los acusadores tenían pecados, ninguno lanzó piedras y se fueron retirando. Esa fue una muy buena lección para los jueces. Si queremos ser buenos jueces, no tenemos que juzgar tan fácilmente. No debemos llevarnos por las apariencias. Tenemos que comprender cada situación y buscar las pruebas. Y aún en el caso de que alguien haya cometido una falta, tenemos que hacer que pague su delito, pero no podemos condenarlo como quien no tiene remedio. Por eso Cristo nos dijo: no juzguen y no serán juzgados. El juez concluyó su participación diciendo: así es, niños. Si Cristo actuó con un buen corazón, nosotros también tenemos que actuar correctamente. Cuando terminó la reunión con los padres de familia, todos los niños agradecieron a la maestra la oportunidad que les dio para conocer diversos trabajos, pero sobre todo porque aprendieron mucho del justo juez. Unos días antes de la Semana Santa se lleva a cabo una tradición maravillosa. El viernes anterior a la Semana Santa se conmemora en la iglesia la memoria de la Virgen de los Dolores, recordando el gran dolor vivido por María ante la pasión y muerte de su amado Hijo. El altar se puede colocar en cualquier casa, pero si se coloca dentro de una iglesia, debe colocarse en alguna parte lateral sin ocupar nunca el altar principal. Los elementos del altar son los siguientes: imagen de la Virgen. Puede ser estampa, pintura o escultura. La imagen debe mostrar a María bajo su advocación de Virgen de los Dolores, Virgen de la Soledad, Virgen de la Piedad o Virgen de las Angustias. Naranjas agrias, que representan el corazón de María. Sobre ellas se insertan 7 pequeñas banderitas, significando que sobre el agrio y amargo sentimiento de la muerte de Cristo hay estandartes de gloria que anuncian su resurrección. Las banderas representan los 7 dolores de la Virgen. Se preparan con palos de aproximadamente 30 centímetros, adornados con papel de China morado o blanco. Cereales. La tradición dice que los cereales deben sembrarse 15 días antes del Viernes Santo. Su crecimiento simboliza la vida nueva que Jesús nos da con su muerte y resurrección. También recuerda la frase bíblica: si el trigo no muere, queda infecundo,
pero si muere, da fruto abundante. Y también hace referencia a la Eucaristía. Flores. Para significar la tristeza de María, las flores pueden ser moradas, siempre vivas e incluso de papel. Agua de colores y sabores. El agua de diversos colores y sabores, aderezados con azúcar, se coloca en vasos cubiertos o en vitroleros para significar que, no obstante la amargura por el dolor, el corazón de María siempre es dulce. Si son 5, los vitroleros representan los misterios dolorosos del Santo Rosario. El agua blanca de horchata representa la pureza de la Virgen. El agua verde de limón significa la esperanza de María en la resurrección. El agua anaranjada de melón o naranja hace referencia al atardecer en el Calvario durante la crucifixión. El agua roja de sandía o jamaica hace alusión a la sangre derramada por Cristo para la redención de la humanidad. Las semillas de chía solas o en agua representan las lágrimas de la Virgen. En algunas casas se ofrece un vaso de agua a quienes visitan el altar, a quienes participan en la procesión o a quienes rezan el rosario. Esto significa que, mediante la intercesión de María, los visitantes recibirán el agua de la vida eterna. En otros lugares, en vez de agua, se acostumbra a usar nieve de sabores y repartirla entre los asistentes. Uvas. Hay quienes colocan en el altar uvas para hacer referencia a la sangre de Cristo presente en el vino de la Eucaristía. Monograma de la Virgen y corazón traspasado. El monograma consiste en sobreponer las letras M y A que sintetizan el nombre de María. El corazón puede estar traspasado por 1 o 7 espadas, haciendo alusión a los 7 dolores de María. Se pueden colocar de plata, latón, o también se pueden hacer con pétalos de rosa marchita, con semillas o con cualquier otro material. No faltan quienes, mediante flores y aserrín, hacen verdaderas obras de arte como tapetes y otros elementos. Se suele enriquecer el simbolismo colocando elementos de la pasión como la escalera, la lanza, el flagelo, la corona de espinas, los clavos, la esponja, el látigo y la columna de los azotes. También el letrero INRI o Titulum Crucis, la túnica de Cristo, los dados, las pinzas y el martillo, el gallo y la cruz sin Cristo. Aquí se ven incluso las monedas por el pago de la traición. También se pueden poner imágenes de los 7 dolores de la Virgen pintados o hechos con semillas. Los 7 dolores son: María no encontró posada en Belén donde dar a luz a su hijo. El anciano Simeón le profetizó que vería a su hijo morir en la cruz y que sentiría una daga en el corazón. La huida a Egipto para salvar a Jesús niño de las manos de Herodes.
el niño perdido y hallado en el templo. El encuentro de María con su hijo camino del Calvario en la llamada calle de la amargura. La crucifixión. La sepultura de Jesús y la soledad de María. El altar de Dolores, con todas sus variantes, es una tradición muy mexicana que se llega a poner incluso en algunos museos. Y pocos días antes del inicio de la Semana Santa, un homenaje a la Virgen María, a quien los fieles acuden en medio de sus dolores y tristezas para encontrar consuelo. A ella le pido que te bendiga y te acompañe en tus necesidades porque, seguramente, tienes un altar para ella en tu corazón.